Ok. Vamos a ver si puedo expresarme en español todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón y maybe in English too, but voy a empezar por decir algo. Os voy a enseñar algo que se me ha olvidado. Ahora lo busco. Aquí he vuelto. Es algo, a ver si se puede ver. Es un corazón, o por lo menos tiene forma de un corazón. Que es un poco raro porque la he encontrado a sí mismo, o sea que no la lapidé, no hice nada con ella, la piedra. Y me pareció súper chulo, como dicen los españoles, porque tiene la forma misma de un corazón. Y claro que me remitió automáticamente, me llevó a la palabra de Jeremías y de Ezequiel y de Segunda Pedro, que ya os voy a decir. Tengo algunas palabras aquí para compartir despacito. Y la primera que abrí en mi Biblia, esta es la Biblia Editorial Vida, nueva versión internacional de estudio. Y lo digo por la traducción, que es un poco diferente, creo. Puede ser diferente, no, creo que es la más usada, no lo sé, no estoy bien segura, pero de todas formas, para quien hace caso a las traducciones, esta es la que estoy leyendo. Y, y dice Ezequiel, el capítulo 36, a propósito del corazón de piedra, a propósito del corazón de piedra, que me hizo recordar esta palabra. Empieza en el versículo, lo voy a leer a partir del versículo 16, no, 22, perdón. Lo voy a leer a partir del 22 y dice, por eso adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia. No permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre.
Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. El día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá: esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Este renuevo, esta limpieza espiritual que Dios hace cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando queremos volver al corazón de Dios. Por eso Él nos transforma, nos renueva, nos limpia, nos sana nuestras heridas y solo Él lo puede hacer. Esta limpieza, esta renovación, esta limpieza, es que es una palabra solo, limpieza, es lo que el Señor hace en nuestros corazones. Limpieza. Solo el Señor lo puede hacer por su Espíritu. Entonces, una vez más, la ley es necesaria para transformarnos y enseñarnos, pero no es el suficiente. Lo que nos transforma en verdad, en realidad somos transformados por su Espíritu y debemos anhelar su presencia. Es la presencia de Dios que nos acerca más y más a Él y que hace esa limpieza en nuestro ser que necesitamos, porque limpieza creo que lo traduce todo lo que es sanidades, pecados, cosas que hacemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos. El Señor lo que quiere hacer es limpiarnos y solo lo va a hacer si en realidad nosotros lo dejamos, si hay un permiso, porque Él nos da esa libertad para elegir si queremos ser sanados, limpiados, restaurados, fortalecidos en su gracia. Y por eso ahora voy a hablar un poquito aquí en 2 Pedro 3, el versículo 8 que dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Para recibir la gracia de Dios, muchos o algunos pueden pensar que no hace falta nada. Y en realidad el Señor lo dispone de su gracia gratuita hacia nosotros. Lo dispone, nos prepara para recibirla, pero si el deseo de nuestro corazón no es cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, de nada valdrá, porque el Señor no nos va a obligar a eso. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero ese mejor no cabe en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento y tampoco en nuestras emociones, menos aún. Lo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo
nos guíe. Y muchas veces lo que hacemos es insistir en hacer nuestra voluntad y no aceptar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué pasa después? Hablando esto de forma más tranquila posible, pasa que elegimos mal, tomamos decisiones no en base a la sabiduría de Dios, no en base al conocimiento, a la guianza del Espíritu de Dios, a la dirección de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Pasan años, pasa toda nuestra vida que no vemos nuestros sueños, nuestros deseos de Dios, nuestros sueños de Dios, nuestros deseos de Dios no se realizan, decimos nosotros. O entonces, ¿qué pasa? Tomamos mal una decisión y luego la culpa, fue de Dios que permitió que esa situación sucediera en nuestras vidas. Y es el peor pecado que podemos cometer, es decir, que fue Dios el culpable cuando Él quiere lo mejor para nosotros y debemos arrepentirnos. Porque cuando tomamos decisiones sabias en base a lo que Dios quiere, su voluntad, cuando buscamos su voluntad en lugar de buscar la nuestra, y, y eso hace de nosotros verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, lo que va a pasar es que Dios gobierna sobre nosotros, Él es Señor sobre nosotros. Y pase lo que pase y digan lo que quieran decir, el pecado es con las personas que hacen el daño unas a otras, no con los ofendidos. Entonces, debemos ignorar, sí, ciertas circunstancias que a veces suelen pasar a nuestro alrededor, pero no ignorar que existen, o sea, ignorarlas por un momento, dejarlas ahí, esperando la justicia de Dios. Pero cuando llega el momento de tomar una actitud que sea una actitud buena, correcta, con protección de Dios sobre nosotros. Y a veces no lo hacemos así. Queremos precipitarnos a hacer todo con nuestras propias manos, todo a nuestra fuerza, a nuestro querer, y acaba todo en una tragedia para todos, no solamente para nosotros. Entonces, cuando decisiones como matrimonio, como tener hijos, o sea, yo qué sé, construir o comprar una casa, decisiones entre vida y muerte, elegir entre la vida y la muerte, por ejemplo, más decisiones que pueden marcar una vida por completo, me refiero a eso. Claro que las demás cosas igualmente debemos repensarlas y volver a pensarlas, eh, pero las más importantes por lo menos deberíamos cuidarlas, deberíamos saber que hay un Dios sobre nosotros, que nos protege si nosotros lo dejamos actuar. Yo he visto muchas veces la cobertura y la protección de Dios y el libramiento de Dios sobre mi vida. Y ya me libró de muchas situaciones muy difíciles y a veces situaciones inesperadas de ir por la calle, por ejemplo, cosas del cotidiano a diario. Entonces, por eso me refiero que Él nunca tarda. Nosotros somos lo que tardamos en aceptarlo y en aceptar su protección, su verdad para nosotros. No lo queremos porque queremos, pero no lo aceptamos, entonces no lo recibimos. Y ahí está el problema con la gracia de muchos, mucha gente, porque creen que se pueden hacer todo, que son libres para hacerlo todo y que hagan lo que hagan, piensen como piensen, están bajo protección. Pero no suele pasar de esta manera y solo Dios y el Espíritu Santo te pueden enseñar esto. Yo puedo decírtelo, pero solo la experiencia con Dios y con su bondad, con su misericordia, te puede enseñar lo que en realidad yo no puedo. Pero te puedo decir
que ya he vivido, ya he experimentado, tengo conciencia y soy muy, muy agradecida a Dios por su protección y la vida que Él me ha dado y la forma como ha cambiado mi visión y mi forma de ver las cosas en la vida y las personas y las circunstancias y todo lo que hay en mí se ha cambiado y sigue cambiando porque yo lo deseo y deseo su presencia. Entonces Él nunca tarda, no es tardanza, es muchas veces protección y como dice aquí, que Él tiene paciencia con ustedes, mucha paciencia. Él tiene una paciencia conmigo increíble y sigue teniendo cada día. Y me corrige y me enseña y me guía y a veces yo me quedo pensando qué hacer, cómo me voy a mover, qué hago al final, pero Él siempre tiene razón. A veces escuchamos y no escuchamos bien, pero cuando no escuchamos bien debemos ser humildes para decir no. Yo creo que el Señor me está hablando algo, pero no sé bien qué. Entonces me voy a esperar a que escuche bien. Si tienes la convicción de que el Señor te ha dicho algo, que es eso para tu vida, que tienes que hacer esto, que tienes que hablar con alguien, que tienes que pedir ayuda, que tienes, yo qué sé, que trasladarte del país, que tienes que viajar por el mundo, no lo sé lo que el Señor puede hablar contigo. Pero si estás seguro de que es Dios, Él lo cumplirá, como lo ha dicho. No solamente te restaurará con su gracia, te fortalecerá y te librará de ti mismo y de tus pecados y, y te hará todo nuevo. Te dará un corazón nuevo, te dará una forma de ver en el mundo y de vivir en el mundo diferente, según sus preceptos del Espíritu y no solamente de la ley. ¿Okay? La ley es una forma también, no solo es vida, como también es una forma de expresar el corazón de Dios. Entonces, cuando hablamos la palabra, estamos hablando el corazón de Dios, lo que hay en su corazón. Y por eso me gusta. Pero dice, tiene paciencia con ustedes porque no quiere, es la voluntad de Dios, no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ok? Segunda Pedro 3, versículo 8. Quería decir aquí algo, pero creo que ya lo he quitado. No, no es aquí. Ok. Volviendo un poco atrás, dice, perdón por la pausa, pero estoy buscando algo que lo tenía aquí, pero se ha quitado. Y mientras podría leer un versículo en inglés, porque lo he visto y me ha gustado la forma como está expuesta. Pero tengo que buscar esto también. Un momento, a ver. ¿Qué tenía yo marcado aquí? El versículo en inglés dice, es esta Biblia, The Poverty and Justice Bible, Contemporary English Version, World Vision. Solo digo porque es mejor decirlo donde estoy leyendo, creo que es más fácil. Y dice en el capítulo 33 de Ezequiel, un versículo, solamente uno, que me gustó la forma como está escrito. Perdón, yo no lo voy a traducir, bueno, puedo traducirlo, pero lo que dice en inglés me ha gustado más. ¿Qué dice? El capítulo 33, versículo 29. I will punish you because your sins, and I will turn
your nation into a barren desert. Then you will know that I am the Lord. Un poco más abajo dice, en el versículo 31, So they all come and listen to you, but they refuse to do what you tell them. They claim to be faithful, but they are forever trying to cheat others out of their money. Ok. Lo que dice aquí es lo que está en Ezequiel 33, lo mismo pero en otras palabras. De ahí que decía que no valía la pena estar traduciéndolo porque ya lo he hablado, ¿vale? Ezequiel 33. Dice, vengo al versículo y lo digo como está traducido en español, ¿vale? Más fácil. Rápido así. Es el 29 y el 31. A ver si es coincidente o no. No, pero estoy en el equivocado, perdón. Estaba en el libro equivocado, perdón. 29, 31. 33, 29, 31. Dice exactamente así: y cuando yo deje este país como un desierto desolado por culpa de los actos detestables que ellos cometieron, sabrán que yo soy el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti, y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. Esto fue lo que leí de Ezequiel, ¿vale? 33. Acerca de la restauración. A veces el Señor toca nuestras vidas para nuestro bien. Cuando decimos, Señor, heme aquí, haz tu voluntad en mí. Cuando eso pasa de todo nuestro corazón, lo dejamos actuar y hay cosas en nuestra vida que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros pensábamos. Quizás no van a salir de acuerdo a nuestros pensamientos o lo que desearíamos, pero Él nos está restaurando, nos está fortaleciendo para el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, eso es lo más importante, reconocer que no siempre las circunstancias están a nuestro favor, pero no significa quizá que la gracia o el favor de Dios no está con nosotros. Muy por el contrario, o sea que Él solamente nos está tratando con nosotros para que podamos servir de ejemplo y testigo para muchas otras personas y naciones. A mí el Señor ya me ha hablado esto muchas veces, e incluso sin estar con el libro de la Biblia abierto, mirando la palabra. En mi corazón, en mi espíritu, escuchando la voz de Dios, hablándome directamente a mí. Y es eso que quería compartir. En Jeremías 31-33 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. No es para Israel una parte aquí. Este mensaje no solamente es para Israel, aquí está específicamente dirigido a él, pero es para todos nosotros, todos los pueblos, todas las naciones, ¿vale? Este es el pacto. Después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán.
afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. En el 38 dice, Jeremías 33:38, vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida, desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta, y desde allí hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa, y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, y hasta la puerta de los caballos, en la esquina oriental. Estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Este perdón del Señor dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo? Cuando Él haya sido hecho su Dios y cuando su pueblo le pertenezca de verdad, de todo corazón. Es cuando Dios nos perdona nuestros pecados. Sí que Él nos va a perdonar si le pedimos perdón, pero cuando estamos perdonados y restaurados por completo, es cuando en realidad ya no, Él olvida nuestros pecados. Y entonces podemos disfrutar de la gracia que ya está disponible para todos. Es por eso que muchos se preguntan, pero yo le pedí perdón, yo hago sacrificios en este día de la semana y yo presento mi servicio al Señor, yo hago esto, hago aquello y intento ser lo mejor posible, pero no está ahí. La gracia está disponible para todos los que se arrepientan de corazón. Yo puedo hacer muchas cosas, pedirle perdón al Señor y todavía mi corazón no está listo para recibir la gracia que Él tiene disponible para mí, pero la gracia está ahí. Es un regalo de parte de Dios. Y si yo quiero recibirlo, debo esforzarme para abrir mi corazón y permitir que el Espíritu Santo venga a limpiarme, restaurarme, fortalecerme y recibir la gracia de Dios, el don de la gracia, el don de la vida abundante, de todo lo que necesito para ser sanada, para ser capacitada también. Y son muchas cosas ya que he dicho aquí. Pero Jeremías, Ezequiel y Segunda Pedro creo que son los 3 libros que tengo hoy para compartir con ustedes y hablarles un poquito más también sobre mi testimonio, porque esto que estoy hablando puede pasar con cualquiera y muchas veces nosotros pasamos años de nuestra vida sirviendo al Señor, pasamos años de nuestra vida pensando, porque en realidad para nosotros ha muerto nuestro pasado, ¿no? Y por eso pensamos, bueno, yo le pedí perdón a Dios, yo sirvo al Señor, ya estoy lista para servirle, Él me ha capacitado para esto, sé cuál es mi propósito en Dios y tengo paz en mi corazón, pero luego más tarde, años más tarde, surgen cuestiones no de nuestra parte, pero de otras personas o circunstancias agregadas a tu pasado todavía que tú lo pensaste que no, o sea, que pensabas que ya estaban completamente separadas. Iban por separado, ya habían cortado y tú dices, pero ¿por qué esto me está sucediendo a mí? Porque yo sé bien quién soy, pertenezco a Dios, Dios es el Padre, mi Señor, mi proveedor de mi vida, porque esto está pasando y sobre todo cuando son cuestiones que ocurren dentro de las familias. Y eso yo sé que hay muchos lugares en el mundo que se preocupan por las familias, pero yo también llevo eso en mi corazón y me gustaría compartir porque yo he sufrido mucho en mi pasado, muchas cosas han sucedido, pero hoy día
estoy completamente libre de todo lo que he vivido. No tengo, para empezar, no tengo problemas con nadie a mi ver, y Dios ya me ha dicho que tampoco, o sea, que lo que está perdonado está olvidado, como dice la palabra. Y no entiendo por qué ciertas personas insisten en, en situaciones del pasado que no existen más en mi vida ni para mí. No significan nada, ni para mí ni para Dios. Entonces, ya no es por el hecho de que pueden perjudicarme o perjudicar a otros que estén alrededor mío. Pero estas cosas deben ser habladas y la verdad por encima de todo, ¿vale? Y por eso las hablo. Creo que ya había hablado algo en portugués en un vídeo que hice el año pasado o no me acuerdo muy bien. Algún mes de los 2 o 3 años pasados, ¿vale? Está por ahí. Pero de todas formas, hay situaciones que debemos hablarlas porque es como el Señor dice, el aire de Dios viene para restaurar. Y muchas veces uno piensa que porque uno está enfadado con una situación de su pasado que ya no tiene nada que ver con su situación presente, incluso porque Dios lo que sana sanó y quien está dudando de eso, de la obra de Dios, está cometiendo pecado contra Dios mismo, no contra la persona en sí mismo. Y contra sí propio, una abominación, es un castigo. Entonces lo que ha sido limpiado, restaurado, perdonado por Dios, nadie tiene el derecho de meterse o de resucitar, supuestamente, cosas están muertas en Cristo y resucitaron con Cristo. No resucitaron ni con personas, ni con palabras, ni con el mundo, ni con situaciones que pueden ocurrir hoy día. Y esto que quede bien claro. Y lo hablo en español porque aquí en Portugal ya lo saben. Por lo menos ya lo he aclarado. Hablo en español para no tener que repetirlo en portugués también. Y hablo en español para los que sobre todo que vivieron conmigo, entre comillas, que vivimos y convivimos juntos durante X tiempo, que puedan acceder a esta información cuando lo deseen y tenerlo por seguro que si hay algo o hubo algo en años anteriores cercanos, hablo de un tiempo del pasado cercano, que ha ocurrido de tal manera, no ha sido ni por mi culpa, ni por mi deseo, ni porque yo he deseado volver a mi pasado tampoco. Todo lo que yo he rechazado en mi vida ha sido por completo. Yo soy una persona que doy mi testimonio personal de que cuando digo no, es no. Y si digo sí, es sí, por toda la vida. Entonces, no me perjudican a mí y tampoco a las personas que ya no tienen nada que ver, pero que quede claro que las quiero lejos de mi casa, de mi familia, las perdoné, pero no tengo que soportarlas. Dios me dice que ame incondicionalmente, yo lo hice y lo sigo haciendo, pero eso no significa que tenga que soportarlas cada día, su presencia, lo que sea. Y aunque no sea su presencia, que sea personas que vengan a recordarme de cosas que ya no existen. O sea, es ridículo, completamente ridículo y fuera de todo. Entonces, y ese sufrimiento, Dios lo cambió en júbilo, en paz en mi interior. Y cuando esto no significa que nací de nuevo después de mi sufrimiento, pero que ese sufrimiento me llevó a acercarme más a Dios. Y yo recibí en el bautismo y antes del bautismo ya conocía, yo tenía 11 años o 13 años, ya no sé, y ya sentía la presencia de Dios. Eso no quiere decir nada. A veces cuando nos equivocamos con Dios, debemos volver nuestro corazón a Dios y reconocerlo
pero no todos lo entienden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Todos tenemos nuestro tiempo, nuestra forma de recibir la información que viene de Dios, de asimilarla también. Y por eso la insistencia en estos vídeos, porque creo que, imagínate que se me ocurre algo un día, no lo sé, está todo grabado. Es más importante lo que queda el mensaje, la esencia en sí mismo de lo demás. O sea que no me importa lo demás. Lo que me importa es que la gente pueda entender el significado de la cruz y que de la cruz adviene la resurrección en todo lo que es concernente a nuestra vida. Todas y cada una de las áreas de nuestra vida, lo que Dios lleva a la cruz, o sea, que significa sufrimiento, entrega total, devoción, eh, abnegación, decir no a nosotros mismos, lo va a resucitar para su gloria. Y ya sé lo que quería compartir, ya me acordé de lo que he perdido aquí mientras, que tiene que ver con nuestro pecado, está en Romanos, nuestro pecado y la gracia que Dios nos da después de arrepentirnos.